Muy buenas y bienvenidos a Viajeros del Tiempo y el Multiverso. Hay historias que no se olvidan, no porque las repitamos, sino porque se quedan en el alma, como una marca invisible que pulsa cuando el mundo calla. Fueron llamados herejes, perseguidos, quemados vivos, pero nunca olvidados. Hoy te propongo un viaje hacia esa llama que no se apagó, porque cuando el mundo arde por poder, hay quienes arden por fe. Hoy, en Viajeros del Tiempo y el Multiverso, Cátaros, la herejía de la luz. ¡Comenzamos! Vivieron en las laderas soleadas del sur de Francia, en aldeas colgadas entre castillos y cielos. Hombres y mujeres que no necesitaban templos de piedra, porque su Dios vivía en la conciencia. Creían en la luz, en la verdad interior y en un amor divino que no se compraba con oro ni miedo. Los cátaros se definían como cristianos verdaderos. No buscaban fundar una nueva religión, sino recuperar el mensaje puro del Evangelio antes de que fuera manipulado, según ellos, por el poder terrenal de Roma. Su visión del mundo era profundamente dualista. El universo estaba dividido en dos principios opuestos e irreconciliables. Uno era el mal, que era real y tenía un nombre, el mundo. El mundo material para ellos había sido creado por un dios inferior, maligno o ignorante, el demiurgo. Este era el responsable del cuerpo, del sufrimiento, de la corrupción y del deseo. El alma, en cambio, era una chispa divina atrapada en la carne, y solo a través del conocimiento y la pureza podía liberarse. Y luego estaba el Dios, el verdadero Dios, que era espíritu, luz y bondad absoluta. No intervenía en este mundo porque no lo había creado, pero su mensaje había llegado a nosotros a través de Cristo, que para los cátaros no tuvo cuerpo físico. No nació de una virgen y no sufrió en la cruz, porque el espíritu no puede ser herido. Jesús fue un ser celestial enviado a recordarnos que no pertenecemos a este mundo. Por eso rechazaban los sacramentos católicos, la cruz como símbolo, pues la veían como un instrumento de tortura, y todo lo que encadenara al alma a lo material. Decían que no necesitaban intermediarios ni jerarquías. Cada uno podía encontrar la verdad en su interior. El consolamentum era el único sacramento reconocido por los cátaros. Era una especie de bautismo espiritual que se recibía por la imposición de manos y que reemplazaba a todos los ritos católicos. Se creía que con él el alma quedaba purificada y liberada del ciclo de reencarnaciones al que estaba condenada por haber caído en el mundo físico. Quienes recibían pasaban a ser llamados perfectos o perfectas, los buenos hombres y buenas mujeres, y hacían un voto de castidad, humildad, ayuno y no violencia. Eran guías espirituales, pero también pastores, curanderos, poetas y ejemplo viviente del mensaje que predicaba. No todos los cátaros llegaban a ese nivel. La mayoría eran creyentes laicos que vivían según los valores del catarismo, pero que esperaban recibir el consolamentum en el lecho de muerte como última purificación. Este rito era tan importante que quienes lo recibían y luego caían en pecado eran considerados más culpables que cualquier otro hereje. Por eso vivían con una disciplina extrema, guiados por la certeza de que el alma, si se purificaba, podía regresar a la fuente de la luz. Y en un mundo donde la fe se compraba con indulgencias y se ejercía con espada, esa pureza pues resultaba altamente peligrosa. No era solo una herejía, era un incendio que crecía en el corazón de Europa, en un tiempo en el que la fe no era elección, sino ley, y quien no obedecía debía arder. Para la Iglesia Católica del siglo XII, el catarismo no era una simple desviación doctrinal. No. Era una amenaza existencial. No solo desafiaba su teología, sino, y esto era aún más grave, su autoridad y su poder.
Los cátaros negaban los sacramentos, despreciaban las riquezas del clero, no creían en la transmutación del pan y el vino en cuerpo y sangre y no aceptaban ni el bautismo de agua ni la confesión. No necesitaban templos, ni altares, ni cruzadas, y eso para Roma era algo insoportable. Y por si fuera poco, crecían. Sí, crecían. Se estima que en algunas zonas de Languedoc más del 50% de la población simpatizaba con los cátaros. Incluso nobles, trovadores, artesanos y campesinos, y mujeres que encontraban en esta espiritualidad una vía de emancipación. Los cátaros eran amados y respetados, predicaban con el ejemplo y su humildad contrastaba con el lujo de los obispos, y eso hacía pupa al poder eclesiástico. El Papa Inocencio III intentó primero negociar, luego excomulgó. Envió misioneros para convertirlos, entre ellos un joven y ferviente Domingo de Guzmán, el futuro santo fundador de los dominicos y del tribunal más temido de toda Europa, la Inquisición. Pero los cátaros no se doblegaron, y entonces llegó la espada. La fe se convirtió en guerra y la cruz en estandarte de muerte. En 1208, tras el asesinato del legado papal Pierre de Castelnau, acto que aún hoy está rodeado de dudas, el Papa declaró la cruzada albigense, la primera vez que se usaba una cruzada no contra musulmanes, sino contra cristianos europeos. El sur de Francia se convirtió en un campo de batalla sagrado. Simón de Montfort fue el brazo armado de la fe, noble del norte, devoto y brutal. Sus tropas arrasaron ciudad tras ciudad, con la bendición de Roma. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en Béziers, donde, al preguntar cómo distinguir a los cátaros del resto, un legado papal respondió: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Se estima que más de 20.000 personas murieron ese día. Y así comenzó la purga. La llama que había nacido en los valles fue acorralada, pero afortunadamente no extinguida. Imagina una montaña aislada, una fortaleza suspendida entre el cielo y la tierra, y dentro las últimas llamas de una fe que se niega a apagarse. ¿Montsegur fue solo una fortaleza? No, fue el último refugio espiritual del catarismo. Encaramada a 1.200 metros de altura, en los Pirineos franceses, parecía un lugar fuera del tiempo, inaccesible, envuelta en silencio y vigilada por el cielo. Allí, en mayo de 1243, comenzaron los días más oscuros. Las tropas del rey de Francia, aliadas con la Iglesia y bajo el mando de Hughes de Sarcis, cercaron Montségur con miles de soldados. Dentro unas 200-250 personas aproximadamente, entre ellas perfectos creyentes y familias enteras, y un puñado de defensores. El asedio duró casi 10 meses. El invierno fue duro, el hambre peor, pero los cátaros no se rindieron, hasta que en marzo de 1244, sin provisiones ni esperanza de refuerzos, negociaron la rendición. A cambio, solicitaron que los fieles pudieran elegir si renunciaban públicamente a su fe para salvar la vida. Algunos aceptaron, pero unos 200 aproximadamente, entre hombres y mujeres, se negaron. No abjuraron, no traicionaron su creencia. Fueron quemados vivos en una gran hoguera colectiva. Las crónicas no describen cómo fue ese momento final, pero la tradición dice de que entraron al fuego en silencio, dignos, en paz, y algunos aseguran que incluso cantaban. Tal vez no lo sabremos nunca, pero ese día ardió algo más que cuerpos, ardió una visión del mundo, una forma de vivir, y nació una leyenda. Fue el final oficial del catarismo como movimiento, pero no fue su fin espiritual. Justo antes de la caída, según las crónicas y leyendas posteriores,
4 cátaros habrían escapado de Montségur en plena noche, descolgándose por un acantilado, portando un objeto sagrado que debía mantenerse a salvo. Nunca fueron capturados, nunca se supo qué llevaban. Algunos creen que era su tesoro espiritual, otros que era el Santo Grial. ¿Y si el Grial no era una copa? ¿Y si era un conocimiento, una vibración, una verdad que no podía ser destruida? Desde entonces, Montségur ha sido considerada una montaña mágica, un lugar de poder, y cada 16 de marzo, aún hoy, se conmemora el sacrificio de aquellos mártires con velas encendidas al amanecer. Algunos dicen de que ese día, cuando el sol se alza, la luz entra justo por la puerta del castillo en línea recta, produciéndose así una alineación sagrada. Algunos tesoros no brillan, mi viajero. Algunos secretos no se guardan en cofres, sino en la memoria de los que callan. Y el Grial quizás no sea lo que crees. Desde la Edad Media hasta hoy, muchas leyendas han vinculado a los cátaros con el Santo Grial. Esa enigmática reliquia que ha fascinado durante siglos a reyes, alquimistas, místicos, buscadores de alma, incluso los nazis. Algo de lo que hablaremos en otro episodio. Pero, ¿de dónde nace esta conexión? No existe una fuente directa que afirme que los cátaros custodiaban el Grial. Ningún manuscrito cátaro, ningún texto contemporáneo lo menciona de forma explícita. Pero el enigma no está en lo que se escribió, sino en lo que nunca se desmintió, y sobre todo en lo que se transmitió oralmente durante siglos. En el siglo XX, el escritor y esoterista alemán Otto Rahn, inspirado por las leyendas medievales, el Parzival de Wolfram y sus viajes al Languedoc, afirmó que Montségur fue la Montsalvat del mito artúrico, es decir, el castillo donde se custodiaba el Grial. Según Rahn, los cátaros eran herederos de una sabiduría antigua y gnóstica que incluía el conocimiento del Grial, no como un objeto físico, sino como un símbolo de conexión divina, conocimiento puro y liberación del alma. El fuego no habría destruido el Grial, porque el Grial era interior. Este vínculo místico sedujo incluso al régimen nazi, sí, que envió expediciones secretas a los Pirineos buscando ese saber oculto. Esto que vamos a hablar en otro episodio. Pero como en toda búsqueda espiritual, cuanto más miraban fuera, más lejos estaban. Porque, ¿y si el Grial era un estado de conciencia? Para muchos estudiosos contemporáneos del catarismo, el Grial no sería una copa ni un objeto físico, sino la iluminación del alma. El conocimiento revelado en el momento del consolamentum, cuando el espíritu es liberado del mundo material. Es decir, el Grial sería el resultado de una vida en pureza, verdad y entrega total. Desde esta visión, el verdadero tesoro que pudo escapar de Montségur no fue oro ni reliquias, sino el conocimiento espiritual que sobrevivió en la sombra, escondido en leyendas, canciones trovadorescas y en las piedras silenciosas de los castillos cátaros. ¿Y si la historia aún no ha terminado? Algunos dicen de que el linaje espiritual de los cátaros no desapareció, que su mensaje fue enterrado, pero no olvidado, y que hay quienes aún hoy buscan el Grial sin saberlo, porque lo sienten, porque sueñan, porque recuerdan que alguna vez fueron fuego. Algunas historias no terminan, solo cambian de forma. Algunos fuegos no mueren, solo se esconden en los ojos de quien aún cree. Aunque oficialmente el catarismo fue erradicado en el siglo XIII, su huella jamás desapareció del todo. Como si las piedras hablaran, como si la memoria de los Cardiero hubieran quedado grabada en los castillos de Languedoc, en las canciones de los trovadores y en las grietas del silencio. Hoy, Montségur, Las Tours, Perpetuus y Queribus son mucho más que ruinas.
Son lugares de peregrinación espiritual. Hay quienes los visitan buscando energía, otros buscando historia, pero todos sienten algo. Una vibración antigua, una calma sagrada, pero sobre todo una sensación de una verdad que no se puede explicar. En los siglos XX y XXI, historiadores, esoteristas y buscadores han vuelto la mirada hacia los cátaros. Se los ha interpretado como precursores del pensamiento libre, cristianos místicos y herederos de la gnosis primitiva, y mártires también de la conciencia, pero también como símbolo de resistencia espiritual frente al dogma y al poder. En un mundo dominado por lo externo, los cátaros nos recuerdan que la verdadera revolución es interior, que no hay templo más puro que un alma en paz, que la luz, cuando es verdadera, no necesita gritar. Hay quienes dicen de que el linaje espiritual del catarismo sigue vivo, no como religión, sino como una filosofía, como una forma de mirar el mundo, como una semilla. Están en quienes buscan sentido, en quienes prefieren el alma a la apariencia, en quienes intuyen que lo sagrado pues no se compra, se encarna. Y tal vez, y solo tal vez, en quienes no solo escuchan esta historia, sino que sienten que ya la conocían. Porque si el grial es la verdad, si el grial es la luz, entonces tú, mi viajero, ya estás más cerca de lo que crees. Tal vez esta historia no buscaba darte respuestas. Tal vez solo quería que recordaras algo que tu alma ya sabía. Algo que arde, pero no quema. Algo que habla, aunque nadie lo diga en voz alta. El catarismo no fue solo una herejía, fue una llama, una verdad vivida hasta el final. Una elección radical de pureza, compasión y libertad espiritual. Y aunque su historia se apagó en una hoguera, su eco sigue resonando. Hoy, siglos después, nos queda la pregunta: ¿qué estás dispuesto a quemar para encontrar tu propia luz? Este ha sido el primer episodio dedicado a los cátaros, los herejes de la luz. Pero hay más que contar, más que intuir y quizás más que recordar. Así que si sientes que esta historia aún no ha terminado, pues tienes razón, porque solo acabamos de encender la llama. Haremos una segunda parte donde ahondaremos en el misterio, porque ¿a quién no le gusta un misterio? En este viaje no hemos buscado certezas, buscamos vibraciones, hemos buscado sentido y a veces lo encontramos en los ojos de quien ardió por amor. Gracias, viajero, por acompañarme una vez más en esta loca aventura mía de viajes en el tiempo y el multiverso.